Ajá. Hola, Kix. Hey, este tema Um, es chulo y controversial. Hola, yo soy Doctor Pau, Yo soy Doctor Kiki y esto es a Cerebrito. Quitao. Welcome Qué chulo. back. Hi. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la temporada número 2 en A Cerebrito. Quitao. Quitao. El tema de hoy creo que es súper importante, Kix, y creo que va a resonar muchísimo con padres de familia, educadores también, abuelos, abuelas. Porque es un tema que, por lo menos en práctica, aquí conmigo se presenta muchísimo y los padres obviamente tienen muchas preguntas y a veces mucha preocupación sobre cómo manejarlo, cómo abordarlo, y es el uso de las redes sociales y el impacto que tiene en los adolescentes. Y nos vamos a enfocar por propósitos de tiempo, obviamente, en adolescentes, pero también entendemos que pues, es un tema que tiene mucha tela por cortar en Claro. cuanto al impacto en los niños, ¿no? En general, el uso de los screens yo creo que es otro mundo, pero en este caso específico es más bien las redes sociales. Correcto, Sí. correcto. Y yo creo que parte de este episodio se va a enfocar en, digamos que, mostrar las ventajas y las desventajas que tiene las redes sociales, y mostrar también o hablar, tener una conversación de cómo impacta o qué tipo de impacto puede tener este uso y también el tipo de uso que se le dé Sí. en la salud mental de los niños, ¿no? Entonces yo creo que en una época o en una era eh, donde la comunicación ha avanzado tanto a nivel global y donde nos beneficiamos muchísimo de poder acortar distancias a través del uso de tecnologías, tanto para los que usan las redes sociales para trabajo como para Claro. los que lo usan. Nosotros, los adultos. Exactamente, nosotras, o los que lo usan como para recreación. Creo que es importante también hablar de las bondades de las redes sociales y cuáles son esas ventajas, ¿no? Que nos brinda esta conectividad global que estamos teniendo. Y una de ellas es la conexión social, en que pues, obviamente permiten que los adolescentes se puedan conectar y puedan comunicarse con amigos, familiares que viven en otro país, amigos que dejaron a lo mejor en otros colegios, en otros países porque se mudaron, eh, o inclusive conectarse dentro de los mismos, dentro del mismo, la misma ciudad, en caso de que pues, vivan lejos, o a lo mejor para, Claro. inclusive está para la parte de mantener un contacto, sobre todo, por ejemplo, imagínate durante la pandemia, en momentos en donde pues hay restricciones y hay limitación en nuestro contacto social, ¿no? Entonces, pienso que una de las bondades es que facilitan y construyen el mantenimiento de las relaciones sociales. Claro. Iba a decir que un preámbulo, ¿verdad? Para que tengan idea de lo que vamos a hacer, porque muchas veces a mí los padres me hacen preguntas un poco cerradas, o sea, ¿le doy acceso a las redes sociales? Sí o no. ¿Le doy acceso a un Mm. teléfono? Sí o no. ¿Sí o no? A qué edad debo darle acceso a las redes sociales? Y esperan un número fijo. Y Claro. yo creo que al escuchar este episodio, hay que tener una mente un poco abierta y Ujú. sentirse cómodo con el color gris. O sea, no es blanco, no es Sí, negro, no vamos a, como dijiste cuando hablamos antes, no vamos a demonizar a sí, diabolizar las redes sociales porque están aquí para quedarse. Tenemos que correcto, crecer y aprender a vivir entre ellas, o con ella, ¿verdad? correcto. A la par. Así que al escuchar este episodio, van a escuchar estadísticas, vamos a hablar Ujú. sobre algo que es un poquito más basado en hechos y recomendaciones de profesionales, pero también vamos a Ujú. dar recomendaciones que son basados en ciertos factores específicos al adolescente y a su familia. Claro. Y que creo que también aplica a nuestro trabajo clínico en cómo la ciencia informa Ujú. la intervención, ¿no? Y en este caso, Claro, cómo la ciencia informa la recomendación y cómo también es importante que aunque vayamos a hablar de edades y rangos específicos, siempre hay que tener en cuenta el individuo, en este caso el niño, ajá, y las habilidades del niño
tanto sus fortalezas como sus áreas de crecimiento en el momento en que vayamos a tomar la decisión. Entonces, no tomar Exacto. los números que vamos a decir como definitivos de que, ay, escuchamos en este podcast que dijeron esto y tiene que ser así, sino también Exacto. usar el conocimiento que cada padre tiene sobre su propio hijo, ¿no? Em, Totalmente. pero bueno, retomando a lo que estaba conversando ahorita sobre hablar sobre las bondades o las ventajas de las redes sociales, creo que uno de los aspectos también en que más nos podemos beneficiar, tanto adultos como adolescentes, es en el acceso a la información, ¿no? Creo que las redes Claro. sociales permiten que los adolescentes pues puedan acceder más fácilmente a una amplia gama de información, tanto cultural como social, como educativa, a través de estas Ujú. plataformas digitales. Y eso es algo Exacto. que en muchos casos, Kicks, pues puede ser muy beneficioso, porque pueden aprender, desarrollar diferentes habilidades. Hoy en día, pues dan cursos de cocina, te Ujú. enseñan otro tipo de hobbies, o pueden aprender inclusive cómo armar cosas, cómo desarmar cosas, cómo arreglar algo, cómo aprender una nueva habilidad. Entonces, Sí. Creo que facilita el aprendizaje. Yo le estaba diciendo esto el otro día a un adolescente con un historial médico muy específico, pero yo decía, ujú, antes tendríamos que haber abierto a lo mejor un libro, hubiéramos tenido que haber ido ujú, a una enciclopedia, a una biblioteca. sí, Hoy en día, el tenerlo más accesible y de forma más inmediata refuerza de manera positiva el querer continuar aprendiendo. ¿No? Y no claro, estoy hablando solamente a nivel académico, lo que me están enseñando en sí, el colegio, a nivel en general, o sea, cómo se hace, cómo se construye X. Ah, pues voy y lo busco y eso me da ganas exacto, de aprender más. Así que correcto. es sumamente positivo. Claro, porque no me requiere tanto esfuerzo para hacerlo. Claro, Entonces, exactamente. claro. Y hablando de la parte como de las oportunidades educativas, también pienso que en ese aspecto contribuye mucho. Aquí pensando en esa modalidad, me hace pensar en aquellos estudiantes que son más auditivos, ¿no? Que aprenden de manera más Ujú, auditiva y que a lo mejor pues, les es más fácil simplemente meterse en internet y colocar un video para poder ujú, aprender. Y obviamente, pues claro, todas estas plataformas, como por ejemplo YouTube, ofrecen una cantidad de oportunidades educativas, también pueden accesar grupos en línea por Zoom, o sea, foros de claro, discusión, claro. inclusive hasta lo que antes requería que tú tuvieras que hacer una cita. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, me tocó hacer una entrevista en algún momento, en el pregrado, y me tocó ir a la universidad y entrevistar a la persona. O sea, me tomó casi que un día entero hacer este proyecto, Ujú, digámoslo así, porque era un experto, ¿no? Hoy en día lo puedes hacer y puedes tener acceso a estos expertos en diferentes disciplinas de una manera mucho más rápida por la parte remota, ¿no? Por el acceso remoto. claro. Entonces, creo que en ese aspecto también ofrece muchísimas ventajas y pues obviamente también la parte del desarrollo de las habilidades sociales, como ya había hablado al principio, ¿no? Ujú, ujú. Em, Las habilidades sociales, yo creo que y esto es un mundo propio en sí, pero ayuda a los adolescentes que a lo mejor carecen Ujú, de esa extroversión, ¿verdad? A desarrollar habilidades sociales y emocionales al interactuar con sus pares en un entorno virtual. O sea, hay niños y adolescentes que sufren de ansiedad social, donde de frente con alguno de sus pares, con sus amistades, se paralizan, les cuesta mucho entablar una conversación. Sin embargo, en un foro virtual como lo que ofrece las redes sociales, ¿verdad? Se pueden beneficiar y pueden aprender a hacerlo de una manera saludable y adaptativa. claro, Incluye, y eso luego se puede obviamente generalizar y entonces llevar al modo presencial, donde entonces, pues no se me hizo tan miedoso hacerlo de manera virtual, déjame tratarlo en el colegio o déjame tratarlo en un ámbito social claro. físico. Me sentí más cómodo haciéndolo y creo que Exacto. también en ese mismo orden de ideas, Kicks ayuda o facilita la autoexpresión. Es Ajá. decir, que a medida que lo van haciendo y se van sintiendo más cómodos en su propia piel, ¿no? Al poder expresar sus ideas, pues obviamente les brinda un espacio más seguro también para explorar su Ujú. identidad, para compartir sus opiniones sin un miedo a esa expresión o a ser eh, miedo al rechazo, que es lo que a veces muchas veces pasa, no miedo a que otra persona no esté de acuerdo con lo que estás diciendo o a hacerlo Claro, mal.
claro. Y eso se También, hace súper relevante a grupos marginalizados como el LGBTQIA+, o sea, el grupo ajá, LGBTQIA más, ¿verdad? Tenemos correcto. un grupo de personas que en persona a lo mejor em, Se sienten más tienen inhibidos. dificultad, exacto, se Sí, sienten inhibidos, se sí, sienten eh, marginalizados, les cuesta sí, identificar personas que están pasando por experiencias similares. Sin embargo, correcto. el algoritmo, ¿verdad? En este caso viene siendo una herramienta positiva, porque en el momento Ujú, que yo demuestro un interés en una de estas redes o estas plataformas, el algoritmo me va a favorecer y me va a ofrecer personas, cuentas, correcto, plataformas con intereses o experiencias similares. claro, Obviamente, esto todo es relativo, pero en este caso es muy positivo, porque claro. entonces valida la experiencia de estas personas y de sus emociones, sus experiencias físicas, emocionales, psicológicas y las de sus familiares. Y les ayude también a explotar sus habilidades, que quizás a lo mejor sí se Exacto, sienten un poco cohibidos de mostrar al mundo y hacerlo de una manera en la que cuando lo hacen ya saben que su información va a ir directamente a un grupo de personas que la está buscando. Y que aunque claro, sí, puede obviamente exponerse, y vamos a hablar ahora de las desventajas, en que haya pues crítica, etcétera, pero al final del día estás pudiendo mostrar al mundo esa habilidad y estás llegándole a un grupo de personas que a lo mejor también están buscando a alguien similar a ti en cuanto a claro, tus habilidades o que se benefician de esas habilidades que tú estás mostrando. Entonces, y claro. de hecho, Kicks, hoy en día hay muchos adolescentes y adultos que viven de las redes sociales, o sea, que Sí, viven a nivel totalmente. financiero de sus habilidades, de lo que pueden vender, de cómo han sabido explotar, obviamente, seguramente, o muy seguramente guiados por padres que han estado pendientes del manejo, de guiarlos y de orientarlos a que el uso sea saludable, que sea beneficioso, de que la información sea compartida de una manera responsable para la Positiva y edad. responsable, sí. Exacto. Claro. Entonces, Eso yo creo que muchos sí, hay beneficios y muchos muchas ventajas. beneficios y estos son solamente algunos. O sea, yo Algunos, estoy sí. segura que los padres de algunos adolescentes con unas necesidades o a lo mejor unas habilidades muy específicas pudieran Mm, abundar, ¿verdad? sí, Mucho más sobre los sí. beneficios. Pero para bien o para mal, ¿verdad? Mm, Hoy en día el énfasis, y fíjate, cuando estuvimos haciendo la investigación para este episodio, se me hizo bastante refrescante ver que hay varios artículos donde estas ventajas se enfatizan. sí, Pero lo primero que uno piensa cuando uno piensa en las redes sociales, en el contexto de la adolescencia, es ¡ah! claro. ¡Qué miedo! Peligro, Desventaja, peligro. peligro. Sí, Y sí, creo que podemos, y es válido, es sumamente sí. cierto, y lo vamos a discutir hoy, pero tengamos en mente, ¿verdad?, el por qué y que todo es, es cuestión de balance, de Sí, poder poner las cosas en una balanza para compensar por las cosas que pues no son tan buenas o ujú, viceversa. correcto. Una de las cosas que a nivel general encontramos es que en las diferentes investigaciones que vimos, y vamos a hablar de ellas específicamente en un momento, habían varios temas generales, kicks, que eran en cómo, inclusive en los mismos rangos de edades Ujú. y en estudios que se hicieron en diferentes países, siempre recalcaban la importancia de que había una variabilidad y que esa Ajá, variabilidad en cuanto a lo que eran se podían considerar desventajas dependía altamente de la intensidad y del tipo de uso de redes sociales que los niños claro, estaban accediendo, y también hablaban de las características específicas de los niños o de cada adolescente, en este caso, que era lo que yo me refería al principio de este episodio, ¿no? claro, Entonces, em, también es importante, obviamente, que esta información, cuando se esté consumiendo, los que nos estén escuchando sepan que esta información y que el uso de las redes sociales que nosotros vamos a compartir hoy va a variar y va a cambiar a través del tiempo. Es decir, que muy seguramente en 2, 3, 4, 5 años va a aparecer una red social diferente o va a aparecer un uso diferente para esas redes sociales.
Entonces, que es Claro. importante estar siempre como manteniéndose activos en cuanto a qué es lo que dice la ciencia, qué nuevos estudios van saliendo, para que siempre estemos actualizados. Claro. Pero, pero a nivel de este Yo episodio vamos a hablar de lo que hasta ahora pues sabemos, ¿no? conocemos. Yo Sí, creo que antes de entrar ¿verdad? Y empezar a mencionar las desventajas de las redes sociales y los cuidados que debemos tener con nuestros adolescentes, es importante recalcar qué está pasando en el cerebro en ese sí, momento, bien, o sea, muy brevemente. sí, Pero el cerebro está subdesarrollado, está en constante desarrollo y no es hasta, sabemos, hasta los 20 y pico de años, 25, que el cerebro se ujú, completa, se termina de desarrollar porque ese lóbulo frontal eh, termina, ¿verdad?, de madurar, de sí, madurar. Entonces, ujú, ¿pero qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia tenemos estas áreas, estos sistemas de recompensa son vulnerables. Eso significa que todo lo que nos provea o le provea gratificación a estos adolescentes, right, va a ser, ujú, va a ser algo que van a querer más. Y cuando hablo de gratificación, estamos hablando de el like, la persona que te comenta, wow, qué bonita eres, la persona que te sí, da follow. Todos estos ujú, métodos y todos estos sistemas de recompensa proveen una validación que se sí. hace adictiva, como quien dice, ¿verdad? Claro, porque viene kicks de una base neurobiológica, porque en el momento en que se activa ese sistema de recompensa en el cerebro, lo que sucede es que se está liberando un neurotransmisor, que es la dopamina, y eso lo que hace es que genera una sensación de placer y satisfacción, que es lo mismo que pasa en el proceso de la adicción. O sea, Ajá, entre más lo recibo, más se exacto. activa este sistema de recompensa, más libero dopamina, más me gusta, más busco abordar la misma conducta, ¿no? Y más lo quiero, y más lo quiero, y más lo quiero, y más lo quiero. Que ojo, eso no quiere decir que en el ser humano este sistema o que se active este sistema de recompensa esté mal. Al contrario, existe por un motivo, porque esa es la manera como, por ejemplo, las personas que tienen metas específicas en la vida o que se han trazado pues estos objetivos, pues van llegando a él, van adquiriendo metas, van subiendo, entre más ven que les causa satisfacción o placer, pues más lo hacen. El problema que cuando sucede en una mente inmadura o en un cerebro que tiene áreas todavía inmaduras, no se sabe cómo manejar, no se sabe cuándo es suficiente. Claro, porque el lóbulo frontal, que Ujú, ayuda y, ¿verdad?, facilita la inhibición, está subdesarrollado. Entonces, es ujú, normal. No podemos, yo siempre le digo a los padres, no esperemos que una mente subdesarrollada, ¿verdad?, un ujú. cerebrito subdesarrollado pueda tener la destreza de decir, "Oh, ay, he estado Sí, mucho tiempo en esto, no más, no correcto. más". Oye, y esto aplica, súper paréntesis, pero lo debo mencionar en algún momento. Esto Sí. aplica a Cocomelon. Yo siempre le digo, Claro, claro, total, 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 total. Es más, Cocomelon es el TikTok de los de los bebés. bebés. Tú sabes que mi hija no ve televisión. Mi hija tiene 14 meses, va a cumplir 15 meses, Dios mío, ya. Casi un año y medio, Dios mío. Y todo el mundo me pregunta como que, bueno, ¿y tú cómo haces con ella? O sea, ¿qué tipo de actividades haces? Y yo comparto algunas de las actividades que hago con ella en redes, pero una de las cosas en las que yo sí soy muy enfática, y esto lo estoy trayendo a colación porque creo que tiene mucho que ver con el tema, Sí, es que muchísimo. yo a ella no la expongo a que esté sentada al frente de un televisor, ni de un computador, ni de un iPad, ni siquiera de mi celular. Es más, cuando estoy en el Ujú. celular, trato de que si ella lo coge, automáticamente apagarlo para que ella, porque ellos como que nacen ya sabiendo, o sea, ella coge el celular Claro, y eso coge un así, interés. con el dedito y sube y baja, y yo como que, o sea, como si hubiera aprendido en la barriga. Pero a lo que voy es a que yo trato de limitar cualquier tipo de factor externo que pueda crearle a ella una estimulación que active su sistema de recompensa. Sobre Exactamente. todo en situaciones en las que a lo mejor es más fácil para mí tenerla entretenida, como por ejemplo cuando no quiere comer, o cuando no quiere estar en la silla del carro, o cuando no quiere estar solita en su parquecito, que es, que es como el corral grande que le tengo armado en la casa. Sí, lo más fácil para mí sería ponerle un video, pero Ujú. lo que estoy haciendo en ese momento es, de una manera muy prematura,
muy precoz, absolutamente precoz, es condicionar a su cerebro a que dependa de este estímulo para Y poder el es, sentir placer y claro. satisfacción. Y la recompensa, que es el otro tema que creo que es sumamente importante, es inmediata. Porque si Claro. tú miras el tiempo, ¿verdad? El Ujú. periodo, o sea, el tiempo en que Cocomelon te cambia el screen es menos de 3 segundos. Es lo mismo que No, TikTok. Es lo mismo que TikTok. sí, Entonces, si yo le presento a un bebé, en este caso a tu hija, ¿verdad? A ajá, Salma, si le presentamos ese periodo de tiempo y le decimos cada 3 segundos te voy a dar más, cada 3 segundos te voy a dar imagínate, más, ese ajá, cerebro ya está condicionado a que cada ajá, 3 segundos necesito más. correcto. Sabemos que nuestros niños van a crecer en un mundo donde la gratificación es inmediata, porque es el mundo en el que vivimos. Pero si podemos prolongar y podemos dilatar esa exposición, pues hagámoslo. Ujú, Yo siempre le digo a los padres, ponle, si le vas a poner televisión a los 2 o 3 años, como la mía, mi hija ve televisión, pero le pongo una ujú. película de Disney y yo prefiero que esté sentada viendo una película de 1 hora Claro, con claro, comienzo, medio y claro, fin a que vea cualquier cosa que sea porque correcto. entonces digo, Dios mío, ese cerebrito va a decir más, más, más todo el tiempo. Y Eso lo te iba a mismo decir. ocurre. Y lo que son 3 segundos hoy, Kicks, cuando sea Uf, adolescente, ya no van a ser 3 segundos. Ya eso no, no va a ser suficiente. Porque claro, ese es el riesgo, que ya se altera el sistema de recompensa. Entonces ya 3 segundos no me satisfacen, no llena mi necesidad de estimulación. Ya necesito más y que sea exacto. más rápido. Que es lo que pasa muchas veces también con la adicción. Pero obviamente, o sea, esos son otros neuropathways que no vamos a Claro, entrar en tema ahora. Pero quería hacer un comentario acerca de lo que dijiste en cómo hablas con los padres de familia que van a tu consulta y les dices, no podemos esperar que este bebé o este niño nos dé, o este adolescente, tome decisiones con base en un cerebro que no tiene todavía el desarrollo de la claro, habilidad para poder mostrar esa habilidad. Yo le digo claro. a mis padres de familia que ellos son el sistema ejecutivo de sus hijos. Totalmente. O Ellos son los sea, CEOs. exactamente. Ellos son la torre de control. Siempre digo, ellos son Exacto. la torre de control. Entonces, cuando a veces dicen, es que mi hijo no hace esto, los ayudo y pongo en contexto el desarrollo del cerebro y les muestro en cómo esa realmente es una responsabilidad que papá y mamá deben inculcar a través de la práctica y el ejemplo. Y vamos a hablar por Claro. qué eso es importante en la discusión sobre las redes sociales. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Sí, entonces, en resumen, hablamos de la parte adictiva y obviamente en cómo discutimos ahora sobre el uso excesivo de las redes sociales y cómo se puede convertir en una adicción, además de que también afecta el tiempo en que los niños pasan estableciendo relaciones sociales en la vida real, porque Claro, pasan tanto tiempo dedicado pues a estas actividades que no claro. pasan o tiempo dedicando a otras actividades que son importantes, como el estudio, dormir, ¿no? Y la Ujú. interacción obviamente social. Pero también hay un tema, Kix, que nosotros lo hablamos y es el tema de la comparación social. Y Súper es, importante. ¿sabes? O sea, de cómo a tan temprana edad niñas y niños están cada vez comparando más partes de su ser a otros Ujú. por redes sociales, sobre todo el aspecto físico, ¿no? Claro. Em, Y hay estudios, o sea, hay estudios que han comprobado que reducir, ¿verdad? sí, La cantidad de tiempo que se le expone, un periodo de 30 minutos más o menos, que el adolescente está expuesto a, sí, a este contenido puramente social, porque no están aprendiendo sí, nada, están viendo cómo otros viven. Puede sí, reducir de manera significativa los niveles de ansiedad y de depresión. ¿Por qué? claro, Porque estoy disminuyendo, en efecto, la, el recordatorio de que otros tienen lo que yo no tengo, o lo que no puedo, o lo que no he llegado, al periodo de vida donde no he llegado. Entonces eso sí, obviamente pues no causa ese estrés emocional, esa ansiedad y esa insatisfacción consigo mismo o sigo correcto. misma. ¿Ya? Sobre todo porque si tenemos en cuenta lo que acabamos de hablar sobre el subdesarrollo de nuestra torre de control en los adolescentes,
ese adolescente no va a entender que lo que está viendo at face value no es la Ujú, realidad, o muchas veces exacto, no puede ser la realidad. No va a claro, entender que lo que está viendo puede ser simplemente lo que se le muestra al mundo de la otra pantalla sin entender lo que está pasando en la parte de atrás y cómo parte de lo que ve puede ser simplemente maquillaje, ujú, una aplicación que te hace, que te reduce, no sé, centímetros en tu cuerpo, o que te cambia el cuerpo, o que te coloca claro. pelo, porque hoy en día, o sea, el otro día, por ejemplo, estaba yo jugando con Instagram y el otro día yo pude hacer una foto de mi familia y colocarle un background como si nosotros estuviéramos en un background, en un photo set de Navidad, porque alguien que conozco me dijo, hombre, no pude conseguir cita para hacerme fotos de Navidad. Entonces Imagínate. ahora como Instagram tiene la opción de que con la inteligencia artificial tú le cambias el background, pues entonces yo simplemente me cambio el background y esa es mi foto de Navidad este año. Y yo me quedé como que, Wow. ¿what? O sea, no sabía que se podía, pero imagínate tú, si yo que soy Sí, adulta y me impresiono y todavía me cuesta sí, trabajo integrar todo el tema de la inteligencia artificial a mi vida, ahora imagínate un teenager que todavía no puede, no tiene la capacidad de entender qué de lo que está o de discernir qué de lo que está viendo es realidad y qué no. claro. Y se Este compara tema, ante algo no existente, o sea, un y ideal que nunca va a lograr. exactamente, y no hay un razonamiento o un análisis crítico, que también es Ajá, una responsabilidad y una destreza frontal, ¿verdad? Donde pueden decir, me hace falta, lo necesito, es algo que yo quiero, o es sí, porque es un trend. sí, Este tema, aquí estoy yo hablando de esto, el tema del Stanley. Bueno, ajá, el sí, Wall Street Journal y el New sí, York sí, Times sí. han sacado, obviamente subiéndole las ventas a Stanley, pero hablando de Stanley la... no nos está endorsando ni nos está Exacto, patrocinando. Aclaración, disclaimer. Pero si pero nos quieren patrocinar, los invitamos a que nos patrocinen. oye, tengo que decir, es excelente, mi hielo se mantiene Sí, frío, sí, 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 salió sí. un artículo donde una niña tuvo un accidente de carro, una persona tuvo un accidente de carro y se quemó el carro y el Stanley estaba intacto con su Sí, sí, hielo sí. perfecto. Pero, Kik, pero te voy a decir algo. Déjame decirte que yo lo he visto también pasar, no solamente con el Stanley, también en el Hydro Flask. Y no sé si te sí, acuerdas, claro. pero cuando tú salías y yo entraba a la rotación en New York, yo Ajá. tenía que sufrí, o sea, se me perdió mi termito la semana pasada, pero ese termo estuvo conmigo, o sea, casi 6 años. O sea, ya yo lo Imagínate. tenía cuando fui a Nueva York, imagínate. Y el termo intacto, Hydro Flask, no, tampoco tenemos promoción paga ni ads pagos, pero obviamente no queremos desmeritar el tema de que Claro, son marcas con mucha buena calidad, a de muy eso, buena calidad. Ajá, a eso iba, no vamos a, sí, a desmeritar sí, la reputación que sí, merecen, sí, pero cómo este termo se ha convertido en un trend y es sí, por las redes sociales, porque si yo correcto. veo a una persona que va, a una adolescente, a un par, que va toda bien vestida, que lleva una vida o aparenta tener una vida bien Sí, entretenida o lujosa y de momento carga un Stanley, todas esas o esos adolescentes, ¿verdad? ujú, Que están siguiendo a esta cuenta o a esta persona, van a querer hacer sí. lo mismo, porque entonces aumenta mi estima social, Sí, aumenta mi validez social. Y social, es correcto. cuando lo ponemos en perspectiva, es ridículo, es un termo, Sí, es un total, termo, es un termo, total. pero, No, y de pero, hecho, hablando de este mismo termo, una amiga me escribió por Instagram porque yo reposteé ese artículo que salió en donde, bueno, no, ese artículo no, otro artículo que salió donde hablaban de que habían cogido no sé cuántos termos que se habían robado, o sea, una vaina imagínate. ridícula. O sea, y entonces mi amiga me escribió y me dice, pero ¿qué es lo que tienen estos termos que no entiendo? Voy a tener que comprarme uno para entender por qué todo el mundo quiere estos termos. Y yo, o sea, simplemente mantienen el hielo pues por un tiempo Frío. frío, o sea, No son buenos tienen y son nada. lindos. Y son lindos. Pero Y son sí, pesados. sí, sí, sí. Pero sí, o sea, Ajá. aquí a lo que vamos es a cómo
todos estos objetos, y va más allá simplemente de una marca, es como vender un estilo de vida. Y ese estilo de vida es lo Exacto. que los niños consumen, adolescentes consumen, y no se dan cuenta de, uno, cómo obviamente pueden estar siendo, inclusive hasta los adultos, Kicks, no se dan cuenta de cómo están siendo manipulados con la información, ¿ya? Claro. Porque los algoritmos les va dando lo que el algoritmo se da cuenta de que esta persona, a través de su búsqueda, a través de sus intereses, de lo que busca en un buscador, de Google, de etcétera, inclusive hasta lo que ves en Instagram o en Facebook, te va tirando comerciales Claro. sobre la información. Entonces te están manipulando de cierta manera. Un adolescente es más naif, o sea, es más ingenuo ante esto. Entonces, Sí. Vulnerable a inclusive caer. claro, inclusive hasta me acordé, Kix, de un caso que, esto no fue este año, fue hace como 2 años, en donde descubrieron como un influenciador de redes que supuestamente había mostrado una vida súper lavish, súper extravagante, em, lo- y había ido hay un festival en California que se hace todos los años, que es súper trendy, em, y había supuestamente puesto fotos en internet de cómo había ido a ese festival, de cómo ciertas empresas y marcas lo habían patrocinado o la habían Ujú. patrocinado. Y luego se dieron cuenta, Kicks, que las fotos no eran en el festival, eran montajes, y Ah, que, wow. y que los cuartos donde esa persona se tomaba las supuestas fotos ni siquiera era en el lugar, era en un cuarto, en cualquier lugar, en Mm. cualquier town de Estados Unidos, y hacían todo el setup para simplemente, entonces tú, at face value, lo que yo te decía ahorita, tú ves el grid de esta persona y tú dices, wow, o sea, yo quiero esta vida, ¿no? Un adolescente Claro. puede decir, quiero esta vida, sin saber que es una vida que no existe. Es- Em, Sí, Qué da miedo. triste, ¿verdad? Qué triste y Sí. también qué preocupante, porque me hace pensar mucho en cómo esto afecta la salud mental de los adolescentes. Claro. Eh, Y la salud mental se ve afectada por un sinnúmero de razones, además de la comparación social, además del impacto que tiene en los sistemas de recompensa y en el cerebro, sí puede causar em, otro sinnúmero de insultos, ¿verdad? A la sí, salud mental. ujú, O sea, hablamos en general como la depresión y la ansiedad, que ha sí, aumentado significativamente en los últimos 10 años, en la última década, que correcto. va de la mano con el incremento en el uso de las redes sociales Sí, y las plataformas nuevas que han surgido, como lo es sí, TikTok en este caso. sí, sí, Entonces, uno se pregunta, ¿verdad? Están expuestos a la comparación social, pero también están expuestos a problemas de seguridad. El sí, ciberacoso rampante, es sí, rampante. O sea, yo decía, yo le digo a los padres antes, y lo hablamos en el último episodio, ¿verdad? La diferencia entre los comportamientos de riesgo externalizados, que son hacia afuera, y los internalizados. Antes, correcto. el acoso, ¿dónde ocurría? En el En pasillo las del colegio. en las En la, universidades, en los colegios, exacto, sí, Se metían los puños, se insultaban, sí, la maestra podía sí, intervenir, uno tenía sí, un ojo, ¿verdad? Podía tener ojo de lo que estaba ocurriendo y uno podía sí, entonces reportar a ujú, la familia. Hoy en día el acoso ocurre acá, en el celular, sí, y sí. ocurre en una nube que desgraciadamente es permanente, se Y, mu- queda, y mucho más peligroso, porque, y mucho más porque peligroso. llega a muchas más personas, llega a millones de Exactamente, personas. Y todo lo que tú subes en exactamente. Internet queda por siempre en Internet, nada nunca se ahorra. Entonces, lo que antes a lo mejor podía ser un momento, inclusive, supongamos que hay un acoso o hay o un bullying, lo que es el Ajá. matoneo, antes pasaba en la salida del colegio, por ejemplo, o en recreo, Ujú. lunch. Pero, pues, eso, ¿quién se daba cuenta? Pues los que estaban alrededor tuyo, o sea, 2, 3 personas, 4 personas, y bueno, listo, pasó un incidente, nadie más se enteró. Hoy en día, esto le llega a miles y millones de personas que tienen acceso a esta información. Cuando algo se hace viral, Exacto. o sea, tú pierdes el control de esa información. Entonces, creo que
incrementa la magnitud del acoso, porque lo que antes podía hacerme sentir a mí avergonzado porque 5 personas lo veían, imagínate cómo me puedo sentir yo avergonzado cuando ese acoso sube de nivel y ya no es simplemente, ay, no, no me gusta tu pelo, o no me gusta tu cara, o te acoso por tu cultural background, o sea, tu raza, tu Claro. color de piel. Pero hablemos un poco sobre cómo, a raíz de lo que hablamos en el episodio pasado, más y más casos vemos de intercambio de información sexual Ujú, entre adolescentes ujú. de manera digital, y cómo en el momento en que esta información se liquea, ¿verdad? Se disipa, sí. Claro, o se expone Ujú. intencionalmente por alguno de los dos, o simplemente sale como en un leak de media, y de repente ya no es que lo vio tu compañero porque tomaste una foto y mostraron una foto tuya aquí en la clase, no, ya es millones de personas. Y Y ya, han habido sí, ya casos entra inclusive, en pornografía infantil, ya entra exactamente, en exactamente, aguas legales o ilegales, legales, digámoslo. correcto, Exacto. correcto. Hablando específicamente del impacto a nivel salud mental, y te lo digo porque yo tuve un caso así, yo tuve una paciente que esto le pasó. Y esta paciente presentaba inclusive en algunas situaciones pensamientos suicidas, porque Ujú. su Sí, información, porque totalmente. su privacidad había sido divulgada sin su autorización, y le llegó a todo el colegio, y salió del colegio también, y todos los niños lo podían ver, y el video fue reenviado y recompartido. Entonces, hablando un poco sobre, pues, las desventajas, creo que la parte del ciberacoso es algo sobre lo cual uno inclusive tiene que hablar con los adolescentes. Sí, y yo Em, creo que es importante recalcar que a mí me pasa mucho. Yo escribo en mi entrevista de neurodesarrollo, una de las preguntas Ujú, que hago es si el paciente ha sido víctima de acoso o ciberacoso. sí, Y la mayoría de los padres me pone que no. Y yo le digo, ¿le has preguntado exacto. directamente? Sí, sí, Pregúntale directamente, porque sí. incluso la UNICEF hizo un estudio Ujú. hace unos años que demuestra que uno de tres adolescentes son víctimas de Sí, ciberacoso acoso. o de Sí. acoso en línea. Y eso es mucho, Ese ratio es eso súper alto. es Sí, altísimo. sí. Y no estamos hablando, como bien dijiste, no estamos hablando de algo que surge, lo hablamos, se lidera Ujú, y we move on. Estamos hablando ujú. de algo que se convierte en un trauma y Sí, ya estamos hablando de otro tipo de problema. correcto. Sí. Y fíjate que voy a change gears un momento, porque hace un rato hablaste sobre el tema del tiempo, ¿no? Cuando Ajá. estábamos hablando sobre las ventajas. Y más que una desventaja, un riesgo de las redes sociales se ha encontrado es el valor tiempo, es decir, cuánto tiempo están pasando los adolescentes en estas plataformas. Y han Ujú, habido estudios, Kicks, donde encuentran, y estudios en diferentes partes del país, que han encontrado, que tienen muchas, digamos que resultados en común, ¿no? ujú, Consistentes, en donde han evaluado a los adolescentes entre las edades 12 y 15 años, 13 y 15 años más o menos, y han evaluado sus conductas en redes, y se han dado cuenta de que cuando pasan más de 3 horas al día, esto se ha asociado a que haya un alto riesgo de, de preocupaciones por la salud mental, ¿no? ujú, Y estamos ujú. hablando de estudios que se completaron en Estados Unidos en el 2013-2014, o sea que ya tienen más o menos 10 años, con más o menos como 6.500 adolescentes, pero también otros estudios similares con inclusive un grupo de participantes más alto, o más grande, de 12.000 participantes, que se hizo en Inglaterra, en donde miraron la conducta de niños entre 13 y 16 años, y lo que encontraron era que, de acuerdo, lo mismo, que más de tres veces al día ver las redes sociales fueron predictores de salud mental pobre y bienestar pobre en los adolescentes. Entonces, estoy uniendo esto porque entre más tiempo pasan los adolescentes en redes sociales, sobre todo cuando Ujú. son más de 3 veces al día y más de 3 horas,
sabiendo ya el otro estudio que salió que decía que lo aconsejable era que no fuesen más de 30 minutos al día, ¿no? Cuando permitimos que haya más un uso mayor a 30 minutos, pero sobre todo mayor a 3 horas, es donde vemos más un factor riesgo para la Problemas de salud salud mental de los mental. niños y donde Claro. además yo, esto es simplemente una decisión que yo estoy haciendo en este momento, en donde además yo siento que hay mucho más riesgo a que empiecen a abordar conductas, kicks, como las que acabamos de hablar ahora, donde se expone más a que haya ciberbullying, donde se expone más a que haya el consumo de otra información que también es de riesgo. Que, O ujú, exposición a conductas maladaptativas que no sí, necesariamente son representativas de lo que ellos sienten. En otras palabras, y sí, aquí entra la glorificación de la autolesión, ¿verdad? El cortarse, la sí, glorificación del suicidio, que lo hemos visto sí, mucho en los últimos años. sí, Un adolescente que no está expuesto constantemente a este tipo de información, es sí, menos probable. Esto es básico, o sea, un niño que sí, no ve algo no lo va a hacer. Un claro, adolescente que está menos expuesto a este tipo de sí, conducta, que sí, obviamente sabemos que en el momento que entra a esta red se glorifica, ya es algo que pues está recibiendo atención, está recibiendo shares, está recibiendo sí, likes, pues es algo sí. que queremos imitar. Claro, Entonces, y de hecho, Kix, no todas las investigaciones han encontrado, digamos que una conexión directa entre el tiempo que se pasa en redes y la salud mental y el riesgo de la salud mental de los adolescentes. De hecho, uno de los factores que se estudió es cómo usan los adolescentes las plataformas de red social para claro, determinar el impacto. Y una de las áreas que encontraron es que el contenido que se consumen puede incrementar los riesgos. ¿Qué tipo de contenido encontraron? Contenido que incluye lo que acabas de mencionar y otros, como por ejemplo actos ilegales. Entonces, por ejemplo, ujú, si hay algún tipo de video en donde estén robando, en donde estén asaltando, en donde estén quebrantando leyes, ¿no? Inclusive donde no están mostrando que hay daños a terceros, pero están mostrando daño de propiedad, por ejemplo. Ese claro, tipo de actos conducen a que haya un riesgo en el impacto de la salud mental. También como por ejemplo cuando se la fomenta, sexualización. correcto, la sexualización, y también cuando se fomentan, por ejemplo, hábitos, kicks que están ligados a trastornos alimenticios, como por Ah, ejemplo, claro, el famoso ANA, que son como estos movimientos ujú, que están ligados a la anorexia, a la bulimia, claro. a la restricción de comer. La gente, por ejemplo, que habla sobre el fasting de una manera irresponsable, sin saber cómo esta información le está llegando cómo la están consumiendo los teenagers, ¿no? Los adolescentes, O trucos de cómo purgar para de cómo que los demás no purgarse. se den cuenta. O sea, estamos hablando de Correcto, cómo fomentar correcto. una bulimia. Sí. Es muy fuerte. Y de hecho, quiero también hacer enfatizar, este tipo de contenido se encontró que es inclusive hasta más riesgoso que el tiempo como tal que se Ujú, pasa en redes. Y exacto, cuando sumas ambos, el tiempo y el contenido, pues boom, es una bomba de tiempo. O sea, claro. y obviamente vemos más incidencia en depresión, más incidencia en ansiedad, más incidencia en una autoimagen Trastornos, pobre. trastornos alimenticios, la Sí, automutilación. sí, Yo creo que probablemente es en general lo que estamos hablando no es una sorpresa para los padres de adolescentes que nos escuchan, pero la especificación de verdad de la diferencia entre el contenido y el tiempo, todo lo que has mencionado, creo que puede ser bien eye-opening y puede sí, informar entonces cómo intervenimos, cómo claro. monitoreamos, cómo ¿Cómo, educamos. cómo protegemos, Cómo no? protegemos, exacto. Y esto yo creo que nos lleva a terminar con una serie de recomendaciones que esperamos Ujú, sean de ayuda y puedan ayudarles en el proceso de que están comenzando o a lo mejor ya sí, están en esto, ¿verdad? Sus adolescentes. Primero, y hemos hablado, hemos mencionado algunas durante el podcast, pero bien específico es importante mantener una comunicación, una conversación abierta, sí, asegurarse ser honesto.
ser bien honesto en lo que se pueden encontrar en las redes Sí, sociales, sin miedo ay, es que voy a inculcar algo que a lo mejor no saben. Mentira, en el momento que ellos abran las redes sociales se están exponiendo a una cantidad de información que no, a lo mejor no iban a escuchar de nosotros en ese momento. claro. Y yo creo que también la clave, Kix, es en que los padres puedan establecer y mantener una relación de confianza con sus Exacto. hijos para que ellos también sientan que pueden acudir a ellos en Ujú. cualquier problema o pregunta que esté relacionada con las redes sociales. Y obviamente estas conversaciones abiertas deben ser adaptadas a la edad y al nivel de madurez de los hijos, ¿no? Y cada padre de familia, como digo yo siempre en consulta, es el que más conoce a sus hijos, sabe su Claro, nivel de madurez, sabe si es total. una persona, una personita impulsiva o que tiene poca inhibición o que tiene dificultad tomando decisiones. Entonces, ahí vamos a entrar en un campo que es el tema que siempre nos preguntan, que es el tema de la edad, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la edad recomendada para el uso de las redes sociales? Entonces, si tomamos la información en cuanto a lo que nos dice la ciencia de los estudios que están siendo realizados y que continúan estando ahora mismo en investigación, de lo que se ha encontrado en cuanto a los riesgos y también lo que sabemos sobre el desarrollo neurobiológico del cerebro, yo diría, Kix, que no antes de los 13 años. O sea, para Ujú, mí, igual. esa es como la edad recomendada en que los niños, en que los padres puedan empezar a tener conversaciones sobre abrir estas ventanas de acceso a las redes sociales, pero ojo, siempre, y esta viene como la segunda recomendación, siempre manteniendo reglas y límites bien establecidos y bien claros sobre cuál es el uso de estas plataformas que se le va a dar, cuándo se va a usar y por cuánto tiempo, ¿verdad? Y yo creo que para eso los padres de familia deben educarse antes de educar a sus hijos, porque yo personalmente uso las redes sociales, pero no conozco Ujú, muchísimo de las redes sociales. ujú. Y poder educar a sus hijos sobre la privacidad en línea, cómo se puede gestionar la reputación, ¿verdad? Sí, Digital, la que mantenemos, los riesgos de las redes sociales y más aún cómo se consume tu información, tu data, cómo estas plataformas, estas correcto. compañías usan lo que Sí, tú consumes para su beneficio. Yo creo que eso es sí. sumamente importante. El entendimiento de los algoritmos, el entendimiento de cómo, de proteger tu La identidad personal privacidad. y la Claro, privacidad. la privacidad, correcto. Y eso también viene de que los padres no solamente se informen digamos que en cómo funcionan las redes, en el contenido que está trending en las Ujú. redes, porque estamos hablando también de todo este tipo como de challenges o retos que de repente van surgiendo, o sea, tener conocimiento sobre el contenido, pero también tener conocimiento sobre las configuraciones de cada plataforma, es decir, cacharrearlas, es decir, meterse, Ajá, buscar cómo hago para limitar esto, cómo hago para totalmente. limitar lo otro, cómo hago para limitar el tiempo, cómo hago Ujú, para fomentar un equilibrio entre el tiempo que están en línea y las actividades fuera de la pantalla. Y para eso tiene que haber una supervisión activa, es decir, exacto, siempre monitorear. constante. Obviamente queremos incrementar pues la autonomía, a través que vamos viendo que el adolescente pues va creciendo y nos va demostrando a través de la conducta el buen manejo de estas redes, siguiendo las reglas que Claro. hemos establecido previamente, em, pero siempre teniendo una supervisión activa, recordando que somos la torre de control y que Ujú. siguen siendo adolescentes, aunque nos muestren mucha madurez en ciertos aspectos, siguen siendo adolescentes y necesitamos tener esa supervisión al 150% siempre activa, ¿no? Y al final del día, si no lo hacemos, no, o sea, a mí muchas veces yo escucho, es que él no tiene control, es que Ajá, no sabe parar, es que él no sabe cuándo es suficiente. Y yo, pues claro que no, claro que es no, que no le exacto. toca, te toca a ti, Exactamente. te toca a Hay que ti y decirle, enseñarlo. ya basta. Exactamente. Y no Tal cual. confiar que ya él de la nada mágicamente va a Va a desarrollar el decidir. lóbulo frontal para poder inhibir sus Correcto, impulsos. correcto. Em, yo creo que hay algunas claves, algunas conductas que pueden servir como, ¿verdad? Banderas rojas para nosotros entonces decir, a lo mejor tenemos que modificar
cuánta Sí, exposición o el uso y el consumo de las redes sociales en nuestros adolescentes. Entre ellas, el adolescente no sabe cómo parar de usarlo. O sea, quieren parar, correcto. pero no pueden. La Eh, autoinhibición, el exacto. autocontrol. Ujú, E interfiere en el diario vivir. O sea, no estudian menos, duermen menos, comen diferente, ujú. no comparten con sus familiares, no comparten con sus amistades, dejan de participar en actividades físicas o cosas que les gustaba hacer previamente, ¿verdad? O vemos un cambio de ánimo notorio en ellos, en Exacto. donde ya vemos síntomas de ansiedad, vemos síntomas de depresión o vemos síntomas, por ejemplo, de un aislamiento a nivel tanto emocional como social. También son síntomas o banderitas. Un decline en sus notas, Kicks, también creo que es importante Sí, mencionarlo, claro. que haya como un bajo rendimiento, sobre todo para aquellos adolescentes y niños que tienen un récord educativo o académico en donde la educación pues ha sido primordial y es un área de importancia en sus vidas y que de repente entramos a usar las redes sociales y de repente bajó Ajá. mi, per- mi desempeño, eso es banderita roja, de que tengo que ajustar o el tiempo lo que se consume o qué contenido se está consumiendo. Totalmente. Em, ¿Qué otra banderita roja podemos pensar, Kix? Yo creo que eh, además de las banderitas rojas, yo creo que usarnos a nosotros como para monitorear lo que estamos enseñando y fomentando puede ser bien importante. Si nosotros como padres, como adultos Ah, en la vida de estos adolescentes, tenemos poco control sobre el ujú, uso de nuestras redes sociales y nos estamos viendo con dificultad de no mirarlo constantemente o no postear ujú, constantemente, entonces hay que ver y también ojear cuál es el uso y el consumo de nuestros adolescentes, porque el modelo de comportamiento es una de las maneras en que podemos fomentar un sí, uso adaptativo de redes sociales. Si mi hijo o si mi adolescente me ve constantemente en el celular, en su presencia, y nota en mí una ujú, importancia muy grande o que le doy mucha validación a lo que posteo, a lo que estoy en su presencia sencillamente en Instagram. claro, Qué van a imitar? ¿Cuál es el claro. comportamiento que estamos modelando? Pues que ¿Cuál eso es el tiene modelo a importancia y hay seguir? que seguir. Exactamente, sí. Así Y que por también creo ahí, que parte de nosotros modelar esa conducta en cuanto al uso, también creo que influye o involucra, en este caso, el poder enseñarles a ella a través de nuestro propio uso de las redes la conciencia del impacto social que tienen ajá, las redes y explicarles a ellos lo que no está bien. Es decir, inculcar en ellos también, tanto como lo hacemos en casa, en la relación con las otras personas, con la familia, con los hermanos, con los primos, también inculcar en casa la empatía y el respeto hacia las otras personas, aunque no las conozcas. Porque, ¿qué ujú, pasa? Que muchas veces podemos pensar que porque estamos detrás de una pantalla o un celular, tenemos el derecho de hablar, criticar, impartir juicio y hacerlo porque pensamos que estamos detrás de una pantalla de una manera en que puede ser grosera o puede ofender o puede herir a otra persona. Y creo exactamente. que si hablamos un poco y elevamos ese nivel de conciencia del impacto social que tiene esas palabras que puede tener un adolescente en redes, pues vamos también a ayudarlos a que ellos entiendan la naturaleza del uso de las redes y Claro. tenemos que explicar qué no está bien, ¿no? Ujú. ¿Qué puede herir? ¿Qué, por ejemplo, qué conducta no está bien? Los chismes, por ejemplo, o regar rumores, o el matoneo, o dañar la reputación de una persona, tanto en línea como en la vida real. Entonces, como que todas esas Claro, conductas que enseñamos en la vida real tenemos que traspolarlas a las redes para que haya totalmente. consistencia entre lo que enseñamos en la vida real y lo que le estamos enseñando a nuestro hijo o hija a que sea su conducta en redes también, ¿no? Y cuando lo Claro. hagan, evitar ser el padre que cubre, ¿no? O sea, que Ujú. hayan consecuencias, hablar con ellos, explicarles por qué no está bien lo que hicieron y que hayan consecuencias que podamos cumplir Consecuencias también. naturales, claro, Sí, no protegerlos porque de ahí no aprenden nada. Yo correcto. creo que finalmente, ¿verdad? Para ir cerrando, em,
algo que podemos hacer desde que son bien chiquitos es promover la creatividad y los intereses positivos. Y eso se Sí, puede hacer dejando que nuestros niños, antes de entrar a la adolescencia, se aburran. Que se aburran. total, Que no totalmente. necesiten un screen, que no necesiten Sí, una pantalla o a sí, un adulto que todo el tiempo te esté entreteniendo. entreteniendo, entreteniendo. Claro, porque Sí, sí, entonces sí. voy a necesitarlo el resto de mi vida. Cuando un Claro. adolescente cuando una persona llega a la adolescencia y tiene la capacidad de entretenerse por sí mismo, sea coloreando, sea yéndose a hacer actividad física, haciendo, invitar a un amigo a salir o a verse, a encontrarse, leyendo, Ujú, tenemos la mitad de la guerra ganada porque entonces no depende y no recae en el uso de las pantallas y de las redes sociales para correcto. mantenerse entretenido. Y un último Y, pensamiento, también creo ajá, que podemos ayudar, digamos, que haya un desarrollo y un uso saludable de las redes, porque obviamente, Kicks, esto es parte de la vida de todos. Esto no es no se un va a mundo que vamos desaparecer. a poder, exacto, tenerlos o meterlos en una burbuja y no exponerlos. Pero creo que también cuando fomentamos el deporte, cuando fomentamos las relaciones sociales, la interacción social cara a cara, también estamos ayudando a que ellos no pongan como prioridad las redes, porque a lo mejor de Exacto, las redes sea el único lugar donde encuentren validación. Al exacto. contrario, que entre más tiempo pasen fuera haciendo actividades con otras personas, también puedan nutrirse de esas conductas y sus habilidades sociales, pues obviamente se van a ver favorecidas por Ujú, esa interacción cara a cara. Y eso lo hacemos desde que totalmente. están pequeños, ¿no? Desde que Sí, están desde bebés. pequeñito. Claro. Así que bueno, podríamos quedarnos aquí hablando de este tema, o sea, creo Muchísimo. que todo el día, Si pero tienen preguntas o comentarios, que nos los digan, porque yo creo que esto es un tema que es recurrente, es ongoing, o sea, continuo y súper relevante. probablemente súper Sí, relevante y probablemente lo vamos a mencionar en el resto de los episodios, de alguna sí. forma. Así que sí, déjennos sus comentarios, nos pueden también mandar mensajitos privados. Recuerden que el episodio sale publicado y está disponible en todas las plataformas, en redes. De hecho, también sale publicado en YouTube, Ventaja de sale las redes. la ventaja de las redes, el acceso, todas las plataformas digitales. Y a través de esas plataformas nos pueden contactar y con mucho gusto nosotros podemos responder sus preguntas. Pero bueno, no siendo más por el día de hoy, agradecemos como siempre su sintonía y esperamos verlos en un próximo episodio de A Cerebrito. Quitao. Nos Chao, vemos. chao. Chao.